Y ahí. Muy bien. Bueno, voy a compartirles el tema que titula Gigantes por vencer. Y hoy día vamos a utilizar mucha Biblia, así que les pido por favor que preparen sus Biblias, enciendan sus Biblias en el celular y me van a ayudar porfa a encontrar algunos pasajes bíblicos para ir desglosando lo que el Señor quiere decirnos. Y por favor, ahí les pido que me ayuden con sus participaciones. Yo les voy preguntando algunas cositas. Bueno, el título es Gigantes por vencer. Quiero invitarlos a leer este primer versículo que está en 1 Samuel 16:13. Yo lo voy a leer y luego me van a ayudar con las lecturas. 1 Samuel 16:13 dice: Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Bien, lo que está pasando es que, bueno, Dios el pueblo de Israel le había pedido al profeta y juez de esa época, que era Samuel, le pide todo el pueblo que quería tener un rey, ¿no? Quieren tener un rey, no querían estar sin rey como todos sus vecinos, ¿no? Las naciones vecinas. Pero lo increíble es que Samuel les dice, pero, o sea, su rey es Dios, no necesitan un rey humano. Y todo el pueblo dice, no, no queremos a Dios como rey, queremos una persona. Bueno, el profeta ora, le pregunta a Dios y Dios le dice lo mismo, ¿no? Yo soy su rey, pero bueno, les voy a conceder. Y Dios escoge a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl era el ungido por Dios. Este mismo profeta Samuel va y lo unge como rey de Israel y pues empieza a reinar. Al principio todo bien, pero en medio de todo el reinado pues empieza a tomar malas decisiones, empieza a hacer las cosas por su cuenta y dejar un poco a Dios y a su profeta de lado, ¿no? Y llega un punto que ya cansa esto a Dios, porque ya como que lo va sacando de toda la fórmula y le dice a su profeta, voy a ungir al próximo rey de Israel, le dice, ¿no? Y justo estamos leyendo el versículo en el que el profeta unge al próximo rey de Israel, que es David. Ya conocemos a David, el derriba gigantes, el que ha vencido a Goliat, pero tal vez es la parte más conocida. Vamos a ver ahora varias cosas que pasan en la vida de David. En lo personal, es uno de los personajes que más me encanta. No sé cuántas veces he leído ya toda la historia de David, se los recomiendo. Está entre los libros de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel del Antiguo Testamento y el libro de Reyes. También, bueno, eso se lo recomiendo. Es una historia súper bien contadita, bien fácil y digerible de entender. Hay muchas cosas que dicen, ¿cómo puede pasar esto en el pueblo de Israel? Pero bueno, ahí les dejo para que lean, ¿no? Y también, bueno, hasta este punto, Dios dice a Samuel que lo iba a ungir como rey, ¿no? Y ahí está, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Y noten que más o menos hay estudios teológicos que dicen que esto ha pasado cuando David tenía aproximadamente 17 años. Y ahora les muestro el cumplimiento de la promesa, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, 4, 5, que dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y 4 años, perdón, 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. No, entonces, noten que Dios
unge a David como rey cuando tenía 17 años, pero se cumple la promesa más o menos 13 años después, cuando tiene 30 años, ¿no? Y en medio de que Dios lo elige como rey y del cumplimiento de la promesa, hay estos 13 años. Pero ¿qué ha pasado en estos 13 años? Y aquí sí les pido, por favor, toda su colaboración para ir buscando los siguientes versículos. Como les digo, ahí enciendan sus Biblias en el celular, pueden googlear los versículos y ahí me avisan quién lo tiene para ir leyendo lo que pasó. Dios unge a David. Después de que Dios unge a David como el próximo rey de Israel, lo primero que pasa es que David enfrentó a Goliat. Primera de Samuel 17, del 4 al 7. Por favor, alguien que me ayude a leer. Primera de Samuel 17, del 4 al 7. El que lo tenga, lo lee, por favor. Aquí lo tenemos. Adelante. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Excelente. Gracias, gracias, querido Diego. Quiero leer algunas partecitas en la versión nueva traducción viviente para que entendamos más o menos la magnitud de este gigante. Dice, en la nueva traducción viviente, dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas, medía casi 3 metros. Imagínense ese gigante, ¿no? Medía casi 3 metros de altura. Llevaba lo que decía Diego, un casco de bronce, su cota de malla de bronce, que pesaba 57 kilos solamente su casco, ¿no? Perdón, su cota de malla, ¿no? Eso que se ponían como armaduras. Esto lo leo para que entendamos la magnitud de este gigante, ¿no? Era realmente grandote, súper fuerte, su jabalina estaba sobre el hombro y era tan pesada y gruesa como el rodillo de telar con punta de hierro y pesaba casi 7 kilos solamente la lanza, imagínense. Realmente era de proporciones eh, increíbles, ¿no? Este gigante. El siguiente versículo, aguantó malos tratos y engaños. Primera de Samuel 18, del 19 al 26. Aquí atentos, ya les pido, ya nos, aquí vamos a ver qué es lo que ha vivido eh, David, ¿no? Primero, enfrenta a un gigante de proporciones increíbles, ¿no? Segundo, aguanta malos tratos y engaños. Primera de Samuel 18, del 19 al 26. ¿Quién me ayuda? Primera de Samuel 18, del 19 Yo, al Mirquito. Adelante. Primera de Samuel 18 del 19 al 26. Ok, dice. Así es. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, estoy bien, ¿no? Sí, eso es. Ujú. Fue dada por mujer a Adriel. A ver, Ay, un Dios. segundito, voy a ver si estoy. A ver si yo puedo tomar el versículo. Dame un segundito, primero Samuel. Primera de Samuel 18. Sí. Sí, es eso. Ok, perfecto, listo. Entonces estábamos, bueno, de nuevo, y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel. Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que sea, perdón, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo,
¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y sin ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decídase a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese. ¿El 27 más, por si acaso? Sí, a ver. Sí, antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Así es. Gracias, Moni. Y noten qué perturbador lo que pide este rey, ¿no? Les cuento qué es lo que está pasando. Primero, no había quien enfrente a Goliat, ¿no? Y David se pone al frente. Dice, yo voy a enfrentar a este gigante y demás, ¿no? Y David lo vence, ¿no? Cosa que durante 40 días dice que Goliat insultaba al pueblo de Dios y nadie salía a la defensa. Hasta que llega David llevando pan a sus hermanos que estaban en la batalla, escucha y dice, no, yo voy a ir a matarlo. Lo enfrenta. Gana la batalla y como que empieza a tener fama David, ¿no? Y la gente lo ve de forma diferente. Y Saúl, el rey que estaba ahí, les dice, ¿saben qué? No, el rey empieza a tener celos sobre David, ¿no? Y entonces empieza a maquinar este tipo de cosas, ¿no? Primera cosa, cuando David enfrenta a Goliat, le dijo, si tú vences a Goliat, yo te voy a dar a mi hija. David vence a Goliat y no le da a su hija como esposa. Entonces, primer engaño, ¿no? No le da a su esposa y luego le dice, bueno, te doy otra oportunidad, como si David hubiese perdido la oportunidad, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Manda a sus siervos, le dice, ¿saben qué? Díganle a David que le doy otra oportunidad, que si quiere a mi hija, que vaya y consiga no un dote, no me entregue un dote, sino que consiga 100 prepucios de enemigos, imagínense. Y noten el corazón de David. Dice, o sea, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? Y cuando escucha la dote se pone feliz justamente por eso. Dice, o sea, ese es el precio de ser su yerno. Excelente, yo lo tomo feliz, voy a hacer eso y voy a cumplir lo que me está pidiendo el rey antes del tiempo que él lo haya, espera tener los 100 prepucios y bueno, iba a la batalla, ¿no? Consigue los 100 prepucios cuando Saúl pensaba que lo iban a matar, ¿no? Entonces, primero enfrenta a gigantes, no le correspondía. Aguanta malos tratos, primero lo engañan de que le prometían a su hija, no le dan, el rey Saúl por los celos que tenía, pues le hace esa trampa, pero David la supera al 100, ¿no? Ahora, siguiente. 1 Samuel 19, del 9 al 10. ¿Quién lo tiene? 1 Samuel 19, del 9 al 10. ¿Quién se anima a leer? Yo, Mirko. Ahí está, Vivi, adelante. ¿Me escuchan? Creo que hace rato no se escuchaba nada. Te escucho, Bueno, te escucho. ok. Entonces, 1 Samuel 19, 9 al 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Excelente, gracias, Vivi. ¿Qué está pasando? Saúl se enferma de celos, ¿no? De David, pero así se enferma, y era su obsesión. Y a tal punto que ya se lo veía tan perturbado que David se ofrece
a tocar para su rey. Así lo veía David, era el rey, el ungido de Dios para ser rey. Entonces David, con el corazón que tenía, dice, Señor, yo quiero tocar para usted el arpa para que no lo atormente sus pensamientos. Ahí dice un espíritu de parte del Señor, ¿no? Eh, pero era todo lo que él sentía en contra de David, ¿no? Y entonces David en buena onda va a tocar música relajante para su rey, y en medio de todo eso, Saúl decide tenerlo más cerca a David justamente para ver la oportunidad de matarlo, ¿no? Y mientras el buen tipo de David tocaba eh, música jazz, no sé cuál es más relajante para Saúl, David seguía maquinando y mientras él tocaba, así le lanza lanzas para matarlo, imagínense. Entonces yo me lo imagino ahí David tocando y esquivando las lanzas mientras él trataba de hacer las cosas bien. Siguiente pasaje, por favor, 1 Samuel 21 del 10, 21:10 hasta el capítulo 22:2. 1 Samuel 21:10 hasta el 22:2. Dale, vida. Dice, entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquís de Gat, pero a los oficiales de Aquís no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra y con danza y canta? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquís de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey Aquís le dijo a sus hombres, ¿tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped de mi casa? Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Bueno, lo que está pasando, David como que se da cuenta al fin de que Saúl lo quería matar. Hemos leído algunos intentos de asesinato de Saúl a David, pero son más, ¿no? Al punto que el hijo de Saúl se vuelve el brother de David, ¿no? Y le dice, mi papá te quiere matar, escapate, así, escapate, por favor. Se vuelven hermanos, ¿no? Y bueno, David decide escapar, ¿no? Y noten, o sea, cómo David trataba de servir a su rey, al ungido de Dios, al escogido de Dios para ser rey, y lo quiere matar solamente por celos, ¿no? Y empieza a escapar, ¿no? Sale del reino, llega hasta, no me acuerdo el reino de Gat, y bueno, eran reinos enemigos, ¿no? Y bueno, ahí este rey Aquís le dice, o sea, lo encuentran a él, la fama de David ya traspasa fronteras y lo reconocen. Y se lo llevan como trofeo al rey Aquís, y David no le queda otra que hacerse pasar por loco, imagínense. No, dice que babeaba, rasguñaba las paredes, así, con tal de que no lo mate. Y al punto que el rey aquí dice, yo no necesito más locos, sáquenlo de mi vista, y bueno, lo liberan y sale a buscarse la vida, ¿no? Y llega a una cueva que se llamaba Adulán, y ahí deja su tierra, ese es su nuevo hogar, y mucha gente oye que estaba por ahí David y se encuentra, eran ex bandidos, era gente que no tenía educación, pero sí conocían a David y su fama, y empiezan a vivir con él. Y empieza una vida totalmente diferente a la de un rey. Eso quiero que tengamos presente en todo el mensaje, que primero Dios
lo había ungido como rey. Y un ungido como rey, pues miren lo que tiene que enfrentar, ¿no? Malos tratos, enfrentar gigantes, esquivar lanzas, destierro, olvido y demás. Eh, el siguiente pasaje, por favor, este es uno de los que más me gusta. Primero Samuel 24, del 3 al 10. ¿Quién se anima a leer? Primera Samuel 24, del 3 al 10. Aquí lo tenemos. Adelante. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido de Jehová. Wow, qué tremendo, ¿no? A mí me estremece cada vez que escucho eso, ¿no? Que la gente le decía: mira, aquí está tu enemigo, el que te busca para matarte. Dios te lo ha entregado en tus manos para que hagas justicia, ¿no? Y cómo es el corazón de David, que mientras Saúl hacía sus necesidades en la cueva, eh, David va y por detrás le corta la capa, y cuando sale después de esto Saúl, David corre y le dice: mira, estabas en mis manos, pero ¿cómo? Que Dios me libre de asesinar al ungido de Jehová. Qué corazón de, de, de David, ¿no? Estando en el exilio, estando perseguido, lo que estaba pasando ahí, queridos amigos, es que Saúl continuaba su caza por David, ¿no? Versículos antes cuenta que Saúl reúne un ejército solamente para matar a David. Imagínense, escucha que estaba exiliado, que estaba por la cueva de Adulam, van a buscar un ejército, va a buscar a matar a solamente un hombre. Noten la desesperación y los celos de Saúl por eliminar a David, ¿no? Y David, siendo ungido como rey, como les decía en el primer versículo que leíamos, tiene que sufrir todo esto, ¿no? Y dejar su familia, dejar su nación, dejar de vivir en un lugar, no sé cómo viviría en esa época seguramente, pero tenía techo, tenía una cama, a vivir en cuevas, ¿no? Y buscados por algo que no era su culpa. Él había hecho lo correcto y lo buscaban para matarlo, ¿no? Y toda esa desesperación, cómo David se buscaba la comida, esta gente que había reunido no era la mejor gente, eran ladrones, eran personas que hacían el mal, y pues como no tenía más familia, pues ellos empiezan a hacer su familia, ¿no? Y ellos le dicen: mira, Dios te lo ha entregado y ya tienes la oportunidad de volver a lo que era tu vida. Matas a Saúl y vuelves a hacer lo que era tu vida. Pero David, en medio de la desesperación, dice: que Dios me libre de asesinar o tocar al ungido de Jehová, al escogido, ¿no? Y bueno, pero no termina ahí. David
Saúl sale de eso, escucha a David que le muestra que efectivamente lo podía haber matado y ¿qué creen que hace Saúl? Jura ante Dios que ya no iba a buscarlo más, que ya podía volver a sus tierras y que podía volver al reino y que podía volver a trabajar con él y demás. Pero David toma su propio camino, pasa un tiempito y nuevamente lo busca para matarlo, ¿no? Y bueno, luego pasa que tuvo que unirse para que deje de seguirlo Saúl a David, se une al ejército enemigo. Eso está en 1 Samuel 27:1. ¿Quién lo lee, por favor? Si alguien tiene, 1 Samuel 27:1. El que lo tenga. Aquí. Adelante. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Así es, y se une a los filisteos, el peor enemigo de del pueblo de Israel, ¿no? O sea, noten la desesperación de nuestro amigo David. Imagínense de que un bolivarista se pase al Stronger para que no lo moleste no sé, pues, el Claure. Y bueno, no tuvo que unirse a ejércitos enemigos justamente para que lo deje de molestar, ¿no? Y lo que pasa es que se une y el líder del ejército, ahorita no me acuerdo el nombre, encantadísimo con David, ¿no? Porque empieza a luchar por ellos, a ganar territorios y demás. Pero llega un punto en que ya llega a ser de tal confianza de este líder del ejército que los soldados le dicen, ¿qué pasa si David se da la vuelta en plena guerra contra nosotros? ¿No? Entonces, no vamos a luchar mientras él está en nuestras filas, ¿no? Y bueno, lastimosamente tiene que volver a su equipo, al primer equipo, ¿no? Y en medio de todo esto pasa lo que cuando finalmente fue rey. Saúl, en el tiempo que debía pasar, muere. No solamente él, sino su familia. Entonces ya no había sucesor y bueno, se cumple la palabra de Dios 13 años después de mucha aflicción, después de muchas pruebas, se cumple en 2 Samuel 5, del 4 al 5, donde finalmente David es rey. Y aquí está el versículo que dice exactamente eso. Dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. 13 años han tenido que pasar después de tantas cosas. Yo les he dado un resumen de lo que ha pasado, pero al final la palabra de Dios se cumple. Y aquí necesito, por favor, sus participaciones para que reflexionemos. ¿Por qué creen que Dios cumplió su promesa aproximadamente 13 años después de que Dios la dice, ¿no? Hemos visto que, aquí voy a retroceder, en 1 Samuel 16:13, cuando David tenía 17 añitos aproximadamente, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y esto es importante, el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Ese era el día en el que el profeta Samuel, lo ungía como el próximo rey de Israel. 13 años después de pasar todas estas
dificultades, David de 30 años comenzó a reinar, ¿no? En Hebrón, y reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén, en toda Jerusalén, reinó 33, en total 40 años. ¿Por qué creen que Dios cumplió su promesa aproximadamente 13 años después de emitirla? ¿Qué opinan, queridos amigos? Pueden usar el chat, pueden abrir el micrófono, lo que ustedes se sientan más cómodos. Sí, Moni. Mira, ahí yo. Ya habíamos hablado de esto hace algunas semanas, cuando nos estaba compartiendo Paulita, ¿no? Es un proceso en el que Dios lo puso a David, o nos podría poner a cualquiera, ¿no? Creo que sabemos de que cuando Dios da una promesa, la va a cumplir, pero en ningún momento dice cuándo, ¿no? Y yo estoy completamente segura de que cuando se ungió a David como el próximo rey de Israel, la promesa no venía con fecha de cumplimiento. O sea, no le decía de aquí a 13 años tú vas, no, nada. O sea, se le ungió, pero en ningún momento se le dijo cuándo iba a tomar posesión de la promesa, ¿no? Entonces, ahí involucra, no solamente para lo de David, para cualquier cosa en la que Dios nos coloque, involucra un proceso mediante el cual Dios se va a asegurar, lo voy a poner así de forma muy coloquial, se va a asegurar de que nosotros estaremos, o que en este caso David estaría listo para llevar a cabo esa promesa, no está bien dicho, para llevar a cabo para lo que el cometido para el cual había sido ungido, ¿no? Excelente, gracias, Moni. Sí, Chio y Diego estaban con el micrófono también. Le ha dado pánico escénico. Quiere hablar. Pensábamos pienso que, que estaba trabajando en la sabiduría de David, porque a sus 17 años seguramente le faltaba madurez, le faltaba experiencia y ha pasado por tantas cosas que lo han hecho más sabio, más maduro para asumir tremendo rol. Entonces, como decía Moni, ya cuando estaba listo, pues ya recién, ¿no? A veces uno, a tus ojos estás listo y es ya cuando, pero yo creo que ahí Dios todavía dice, todavía falta, ¿no? Y hay que esperar pensando y creyendo en que Dios va a cumplir su promesa. Se me viene a la mente Sara, por ejemplo, que hace que su esclava tenga el hijo por no confiar en lo que le había dicho su marido, no es que iba a tener el hijo, pero por no esperar y hacerlo a su manera, pues ya luego todo lo que se viene. Entonces, en este caso, hay que tener mucha paciencia también. Así es. Y trabajo, ¿no? Obviamente, o sea, no estar ahí sentado. Esperando. Claro. Ay. Excelente, buenísimo. Así es, ¿no? Y bueno, todo este tiempo hemos venido hablando sobre la fe en medio de las pruebas, ¿no? Ese ha sido el ciclo de devocionales, ¿no? Cómo aumentar nuestra fe en medio de la prueba. Y este es bueno, es como que el resultado de todo lo que estamos viendo, ¿no? Que Dios nos procesa. Y nos procesa a través de pruebas, ¿no? La semana pasada Moni nos hablaba de que la fe es un músculo, ¿no? Y la mejor forma de ejercitarlo es a través justamente de las dificultades que vivimos. Y lo que dices, Chio, lo que dices, Moni, es exactamente como Dios nos procesa, ¿no? Entre la promesa y el cumplimiento de la promesa hay algo que se llama proceso. Y el proceso desarrolla carácter. El carácter es el conjunto de decisiones que tomamos, ¿no? Y bueno, todas las decisiones que tomamos se basan en base
a la madurez que tenemos. Definitivamente, queridos amigos, estoy seguro que David, tal vez en el momento en que ha sido ungido como rey, él ya estaba viendo el trono y todo el glamour tal vez que podía, que significa el puesto de rey, ¿no? Pero Dios necesitaba procesarlo, justamente, ¿no? Y aquí hay un versículo que es clave en todo esto, queridos amigos, y que me gustaría que sea como que un rema de toda esta serie, ¿no? El próximo versículo, y esto nos dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. No, no sé si ustedes ven el versículo, yo no lo veo completamente tampoco. Voy a buscarlo, de un segundito para que lo lea bien. Ahí lo voy a leer. Aquí está. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo, que Dios, una vez que decide empezar a moldearnos, como nos decía Paulita, no va a parar hasta terminar la buena obra en ustedes. Y muchas veces, como nuevamente lo que nos decía Paulita, es que agarra el jarro y ¡prá!, lo rompe porque tal vez hay alguna aspereza, algo que no está bien, y nuevamente empieza a procesarnos, ¿no? Hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo va a ser eso? Hasta que Jesús vuelva. Entonces, en toda esta vida vamos a ser procesados, ¿no? Este es el otro versículo que también es un rema de toda esta serie, ¿no? Efesios 4:13 dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, ¿no? Y, o sea, Dios no va a terminar su obra hasta el día que Jesús vuelva, y la va a terminar cuando nos vea como Jesús, ¿no? Este proceso va a continuar, ¿no? Pero en medio de todo esto, todos los procesos que nos toca vivir, queridos amigos, son procesos calculados, ¿no? Y todo lo que hemos visto de la vida de David son gigantes que tenemos por vencer. ¿Por qué? Y esta es una reflexión que a mí me ha encantado. Le he tomado de un pastor de Santa Cruz que realmente me ha cautivado la forma de cómo él ha resumido la vida de David. Dice: Dios había elegido a David como rey de Israel. Sin embargo, David no sabía por qué lo había elegido como próximo rey de Israel. Su familia tampoco sabía por qué haber elegido al menor y al más débil de la familia, ¿no? El pueblo menos no sabía por qué Dios lo había elegido. Los enemigos peor no sabían por qué David había sido elegido. David tenía que ganarse un lugar en los corazones de su familia, del pueblo, de los enemigos, como la solución, como la respuesta, como el líder. Y es ahí, queridos amigos, donde aparecen los Goliaths de nuestra vida. Todos los gigantes por vencer, todos los problemas que se nos presentan en la vida. Dios permite pruebas para que David y la gente sepan lo que Dios ya había visto en el corazón, en su corazón. Dios nos ha entretejido en el vientre de nuestra madre. Hemos leído tantas veces ese versículo, ¿no? Que Dios nos ha entretejido en el vientre de nuestra madre. Eso quiere decir que nos ha preparado, nos ha hecho para este tiempo, nos ha equipado para este tiempo. David estaba equipado para ser el rey. Tal vez no se veía cuando David era un niño, pero sí tenía que mostrar no solamente a David, sino al pueblo y a los enemigos y a todos, que el líder que era David, porque Dios ya lo había visto.
¿no? Y es ahí donde aparecen los Goliaths, los problemas, para que la gente sepa que lo que Dios ya había visto en el corazón de David. 1 Corintios 10:13 nos dice que todo lo que vivimos son, son momentos calculados, nada está fuera de control. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, dice. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Todos son riesgos calculados, queridos amigos. Todo lo que vivimos está calculado. Nada sale de la soberanía de nuestro Señor. Más bien, las pruebas, la forma de ver las pruebas son como lo que nos dice la reflexión. Ver a los Goliaths como oportunidades para saber qué tengo en el corazón, para saber que lo que tengo en el corazón salga a lucir y para que no solamente yo lo note, sino las personas a mi alrededor. Y incluso hasta los enemigos se tenían que dar cuenta de lo especial que era David para reinar en ese tiempo. Y finalmente, queridos amigos, nuestros gigantes son preparados exclusivamente para nuestras victorias. Jamás son preparados para nuestras derrotas, nuestros desafíos, los problemas que vivimos. Todo son riesgos calculados, pero preparados para nuestra victoria, para entrenar ese músculo de la fe, como nos decía la Moni, para saber qué es lo que tenemos en el corazón, para sacar a relucir lo que Dios ya ha visto en la intimidad, al entretejernos para este tiempo. Quiero invitarlos, queridos amigos, ahora a procesar todo esto, ¿no? Y ver si estás pasando por un tiempo de prueba, a verlo como una oportunidad para sacar a relucir eso que el Señor quiere mostrar, que tú te des cuenta que eres capaz de algo y que la gente a tu alrededor sea capaz de que realmente estás hecho o hecha para este tiempo. Te pido que en este momento te quites cualquier distracción y te centres en lo que Dios te quiere decir en esta noche. Control.